Regresamos a Punto y Contrapunto. Mientras el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, anunció que presentará una controversia constitucional en contra del llamado decretazo, el acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal que declara las obras de infraestructura como de seguridad nacional. La presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, señaló que el órgano legislativo carece de interés legítimo para promover este recurso. Veamos en contexto. El acuerdo emitido que estima de interés público y seguridad nacional las obras de infraestructura de la Administración Federal puede vulnerar el derecho de acceso a la información. Así lo considera el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, por lo que informó presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pasado 22 de noviembre, el Ejecutivo Federal emitió un acuerdo que declara los proyectos y obras a cargo del Gobierno de México serán consideradas prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional. El INAI señaló que transgrede principios constitucionales y legales porque reserva de manera anticipada y generalizada la información relativa a esos proyectos u obras. Al considerarlas de seguridad nacional, las autoridades responsables podrán reservar el acceso a información relacionada con estos proyectos hasta por 5 años. Según el organismo autónomo, esto constituye una posible violación al artículo 6 de la Constitución, que garantiza el derecho al libre acceso a información. 53 senadores de oposición también buscaban presentar un acuerdo de inconstitucionalidad, pero la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que es improcedente. La legisladora señaló que el Senado carece de interés legítimo para promover ese recurso y agregó que con el acuerdo no se comprometen las facultades legislativas del Congreso en materia de seguridad nacional, ya que se basa en las atribuciones del Ejecutivo Federal en cuestiones de seguridad nacional. En 2020, la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversia constitucional sobre el acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal que prevé mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Comienzo contigo ahora, Alfredo. Pues como se esperaba, el INAI sí iba a presentar esta controversia constitucional en contra del reciente acuerdo emitido por el presidente López Obrador. ¿Celebras esta decisión? Y qué decir también, por otro lado, de la discusión que se dio en el Senado por este mismo tema. Celebro la decisión. Qué bueno que en la nota se recuerda lo que sí hizo Laura Rojas en su momento con otro acuerdo, en este caso el acuerdo militarista del 11 de mayo del año pasado, donde entendió muy bien la facultad que tenía ella como presidenta del Congreso para defender la Constitución, y presentó esa controversia constitucional. Qué lamentable que ahora quien tiene la presidencia en el Senado se le olvide que incluso como ministra votó en un sentido distinto de lo que hoy no quiere hacer. Eso se me hace lamentable. Pero a ver, si hace 21 años, hace 21 días nos llegó este decretazo en una tarde, es porque hace 25 supimos de la existencia de esta investigación que desnudó por completo la corrupción del Ejército, de las Fuerzas Armadas, en la construcción de la obra emblema anticorrupción del presidente López Obrador en el aeropuerto de Santa Lucía, que se construyó para cancelar el que estaba lleno de corrupción, el otro, el de Texcoco. En esa revisión que hizo Isabela González de 966 contratos, está clarísimo que las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, particularmente la Sedena, siguen incurriendo en esquemas de corrupción, y el hecho de saberlo pues nos llevó a la creación de este decreto apenas 4 días después de que conocimos de la investigación. Y eso me ha hecho pensar, sobre todo en los últimos días, Mariana, ¿de dónde hemos estado las personas que hemos defendido la vía civil en el país desde hace ya 3, 4 años? Sí. Hace 4 años, en diciembre, porque a las Fuerzas Armadas les encanta en diciembre escribir su cartita a Santa Claus, y Santa Claus es el Congreso. Hace 4 años, en 2017, era la Ley de Seguridad Interior, en 2018 fue la Guardia Nacional, en 2019 fue la militarización del mar, de los puertos, y lo terrible de lo que estamos viendo en estas fechas, en otro diciembre, es que ahora las Fuerzas Armadas ya ni siquiera van al Congreso. Es que ya ni siquiera se usan las vías democráticas para intentar hacerla irreversibles las decisiones, como dice el presidente. Es que con quien se está parando para que sus decisiones sean irreversibles es con quienes empuñan las armas en el país. Es con las Fuerzas Armadas. Ahora ya no van al Congreso. Ahora tienen al presidente y su infinita capacidad de engañar, manipular, distorsionar e imponer para que se aviente un acuerdo que no tiene nada que ver la discusión si es acuerdo o decreto, que está dándole al traste a muchos esfuerzos por transparencia y de lucha y de resistencia
en las comunidades que podrían oponerse a cualquier proyecto, no de los que están ni siquiera, a cualquier proyecto, porque eso es Sí. lo que está haciendo López Obrador con su decreto. Entonces yo celebro, por supuesto, que el INAI interponga ese acuerdo, al menos que hayamos perdido por completo la Corte, Bien. no va a subsistir. Dolores, que coincides tú y celebras también el acuerdo del INAI, ¿coincides con la lectura que le da el INAI a este acuerdo y las implicaciones que podría tener para el acceso a la información de las obras llevadas a cabo por el gobierno federal? Y les voy a pedir brevedad porque se nos fue el tiempo de este bloque. Definitivamente tiene que haber transparencia, tiene que haber rendición de cuentas, no hay pretexto, no importa qué tan importantes sean esas obras o qué tan estratégicas. Yo creo que el que nada debe, nada teme, y creo que debemos de transitar hacia una política justamente de comunicar eficazmente lo que se hace, si es que se está haciendo bien, y si no, dónde está el miedo? ¿No? O sea, por qué se tiene que contradecir el artículo 6 de la Constitución? A mí me parece que esta es una discusión muy importante. Además, recordemos que esa censura, y la voy a poner así, censura a esos determinados proyectos, no es un proyecto, son muchísimos proyectos los que se están censurando, la forma en la que se están haciendo, se van a hacer, y eso sí me parece bastante grave. No estamos hablando de un caso en particular, sino de varios, y no debe de ser política gubernamental de nadie en ningún país, creo, el silencio. Eso de ninguna manera, y mucho más cuando, bueno, pues tanto como dice el presidente, ¿no? Que son proyectos importantes, que son proyectos buenos para la ciudadanía. Entonces, ¿dónde está ahí el temor a que se sepa cómo se están efectuando? Eder, ¿contrapunto o cómo lo ves tú? Muy bien, la diputada panista cuando con sus argumentos legítimos y válidos metió la reserva de inconstitucionalidad, y muy mal la ex ministra Olga Sánchez Cordero, porque no hace lo que la oposición en voz de Alfredo piden que se haga, como siempre quieren que se haga. Me parece bien interesante. Ya pasamos, a partir de este acuerdo interno de la administración pública del gobierno federal, pasamos de ser una dictadura. El fin de semana el dictador lo descubrieron como el disfraz de Díaz Ordaz, y hoy en la mañana sale un artículo de Javier Sicilia comparándolo con Hitler, pero Hitler al menos era muy creativo, dice Javier Sicilia. Me parece que este discurso, este debate institucional está muy interesante, que el INAI dé su postura legítima, y está en su derecho de darla, que incluso la lleve a la Suprema Corte de Justicia, que la exministra Olga Sánchez Cordero, ahora presidenta del Senado, de su postura también, que la oposición en el Senado también lo esté haciendo. Me parece un debate institucional bien interesante. Ya la Suprema Corte de Justicia dirá que sí es o que no es este acuerdo, que para Alfredo ya fue acuerdo, ahora después fue decreto, y ahora es casi una iniciativa constitucional, porque lo comparó con la ley de la Guardia Nacional y la ley de Seguridad Nacional de Calderón o de Peña Nieto. Y que la Suprema Corte de Justicia ponga con mucha claridad que sí es este acuerdo de gobierno. Sí. El presidente López Obrador ha dicho que al ser un acuerdo interno entre sus funcionarios de su gobierno, no implica de ninguna manera que se desconozca alguna ley como las de transparencia, porque Sí. es un acuerdo, no una ley, no puede estar encima de la ley, pero que la Suprema Corte de Justicia determine, y lo que digan ahí tendrá que ser lo que todas las instituciones obedezcan. A ver, Eunice, ¿qué decir sobre la constitucionalidad de este acuerdo y qué esperar a partir de la controversia constitucional que podrá presentar el INAI? Bueno, primero que nada decir que el decreto presidencial tiene un fundamento constitucional, y el problema aquí es que este decreto pone, y esto es lo más importante, me parece, de lo que se ha dicho, a la voluntad del Ejecutivo por encima de las leyes. Algo muy importante es que la seguridad nacional no puede apartarse del marco de la legalidad con el que fue creado, es decir, que considera ciertos parámetros y ciertos derechos y responsabilidad. Este decreto obligaría o obliga a las dependencias o entidades de la administración pública a violentar estas leyes que la rigen, y pues no se puede justificar todo simplemente por un tema de seguridad nacional, en este caso para cualquier obra pública emblemática del gobierno federal. Esto mismo se utilizó, por ejemplo, en la época de Calderón en Todos Somos Juárez,
que era un proyecto de seguridad y que justo se hizo por lo que también el presidente menciona, para evitar trabas administrativas, para lograr de manera más eficiente los casi 6,000 millones de pesos que se metieron en ese momento a la ciudad, etcétera. Pero, pues también ahí quedaba, digamos, sin la información adecuada en términos de transparencia, pero era al menos un proyecto. Ahora se está viendo pues con una idea mucho más amplia, creo que se deriva de algunas cuestiones que salieron en medios, también se deriva de la complicación que ha habido para el tema del aeropuerto, para el tema de Dos Bocas. Sí, definitivamente sí hay trabas y creo que se tienen que buscar mecanismos para hacer más eficiente la obra pública. Sin embargo, creo que me parece peligroso que se haga de una manera tan general y ahora sí que incluyendo todas las obras que sean emblemáticas, porque se requiere también tener transparencia, porque ha sido otra de las grandes promesas del presidente, ¿no? No tener la corrupción que se tenía en otros gobiernos, y para eso requerimos pues información y transparencia. Alfredo, finalmente levantaste la mano y por alusiones personales. Sí, yo lamento que un debate de algo tan importante se lleve a los ad hominems, porque no es lo que yo diga, no es que si Laura Rojas o no es que Olga Sánchez Cordero, es que hubo una decisión de una persona, y si quiere lo podemos debatir a fondo, constitucionalmente, lo que podía hacer una presidencia de una Cámara para defender la Constitución. Eso es lo que se apela. Y yo jamás dije lo que es no saber escuchar, jamás dije que importa que era decreto, que ahora es acuerdo o viceversa, y que ahora lo estoy equiparando con la ley de seguridad, con la ley de seguridad interior. Lo que estoy diciendo es que cada diciembre las Fuerzas Armadas nos tienen con este tipo de cosas, y que lo indudable es que ahora algo que tendría que afecta derechos de las personas, que tiene esos efectos generales para quienes hacen periodismo, para quienes quieren obtener un dato de las obras públicas, para quienes pueden ser afectados en esas comunidades, porque está muy fácil agarrar y escoger un argumentito y explotarlo, y un enemigo, y que si Aguilar Camín y no sé quién. Aquí lo importante es las personas que pueden ser afectadas por una mega obra, su audiencia, su permiso, o la consulta previa de una población indígena, ahí la van a reponer en semanas después, porque en una semana les tienen que dar todos los permisos a las obras que quiere el presidente López Obrador. Ya si no podemos ver eso, ya si no quieren reconocer eso, pues felices cuarta transformaciones. Pues por lo pronto el acuerdo ya entró en vigor, así que seguramente tendrá ya implicaciones que vamos a tener que seguir discutiendo, y obviamente cuando llegue a la Suprema Corte esta controversia por parte del INAI. Tenemos que hacer un corte y regresamos ya con la paparrucha de esta noche, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.